En este segundo bloque quiero que hablemos propiamente del pensamiento crítico como programa, porque con el debate que analizamos entre Ariel Ávila y Abelardo de la Espriella, pudimos tener un acercamiento a lo que es la primera tesis del curso, y es el que se enoja pierde. O sea, es una tesis que no necesita incluso demostración. Yo diría que es casi que un axioma. El que se enoja pierde. Así Abelardo tuviera mejores argumentos, que no los tenía, pero suponiendo que los tenía, el que se enoja es el que pierde. En China, en Rusia, en Ucrania y en Colombia, el que se enoja pierde. Y nos ha pasado que hay debates que los tenemos ganados y que los perdemos por un momento de rabia. Y quiero aprovechar este momento para presentarles los 7 componentes del programa de pensamiento crítico y nuevas tecnologías. Un programa que cambio cada semestre con la firme intención no solamente de mejorarlo, sino de adaptarlo a las nuevas situaciones que ocurren en Colombia y en el mundo, pero siempre manteniendo las mismas categorías didácticas. La categoría de problema, esa es la primera. Todo curso debe resolver un problema o varios problemas. Y acá entendemos el problema como una situación social que ocurre, que está demostrado que sucede y que se puede mejorar. Entonces es una pedagogía que interviene, la pedagogía crítica. Y el principal problema que veo, no solamente en Colombia, sino en nuestra misma universidad, es lo difícil que es diferir con otra persona. No sé si ustedes frecuentemente vean esa página de Facebook de Asamblea UDA, que ahí se dan una serie de debates que utilizan falacias como las que hemos visto hoy, o de pronto no tan graves, no tan viscerales, pero que no son las más ortodoxas en el momento de argumentar o de desarrollar una mirada crítica de un problema. Entonces, el principal problema que veo yo es por qué nos cuesta tanto aceptar que el conflicto es inevitable en lo humano, y yo me atrevería a decir que en la naturaleza, porque el conflicto definitivamente, como decía Stanislao Zuleta, solo se puede comprender para evitar una guerra, para evitar que se vaya a cosas que puedan afectar incluso a la población civil. Entonces, pensemos en 3 escenarios distintos. En un escenario internacional, en un escenario nacional y en un escenario regional. Esta vez vamos a usar otro método de razonamiento que también es del pensamiento crítico. Vamos a usar el método deductivo en este caso, porque vamos a ir de lo general a lo particular. Vamos a partir de la tesis que el conflicto mundial es la causa del conflicto nacional y que el conflicto nacional es la causa del conflicto regional. Entonces, vamos a tratar de argumentar esa tesis para conectar con el programa del curso. Entonces, lo que está pasando en el Donbass, en las repúblicas populares del Donetsk y del Lugansk, es solamente un resurgir de lo que entre 1945 y 1991 se llamó la Guerra Fría. Esa es la tesis que vamos a plantear como la que va a sostener las otras hipótesis.
Los actores son diferentes, pero son muy similares. La Guerra Fría es una estrategia en donde dos potencias se enfrentan usando títeres como carne de cañón. En la Guerra Fría, que sucedió entre 1945 y 1991, las dos potencias eran básicamente Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En la Guerra Fría actual se mantiene Estados Unidos, pero ya en vez de la Unión Soviética, que eran 15 repúblicas, está solamente la Federación Rusa, que también comprende unas repúblicas internas. Así que es una Guerra Fría aparentemente más desigual. Pero miren algo. ¿Qué papel juega China? Estados Unidos quiere que China rompa relaciones con Rusia, pero China no quiere. China es una potencia económica. Rusia, más que una potencia económica, es una potencia nuclear. Por eso Estados Unidos también le tiene mucho respeto a Rusia, porque si Rusia y China se unen, igualan el poder de Estados Unidos, porque China pone el dinero, pone la capacidad productiva y Rusia pone las armas nucleares. Entonces ahí la ecuación es muy simple: Rusia más China igual Estados Unidos. Entonces es una guerra fría porque es pareja. Y como Rusia y China no se pueden enfrentar con Estados Unidos porque acaban el mundo, entonces buscan repúblicas satélites, países títeres. También puede decirse que lo que se llama países o patios traseros. Entonces, ¿cuáles son los países que están usando en esta nueva Guerra Fría? Ucrania. Ucrania es un país que está siendo usado tanto por Rusia como por Estados Unidos. Y China es el amiguito bravucón que tiene Rusia, como para decirle, estamos en igualdad de condiciones. Además que, si ustedes miran la población que tiene China, China vale aproximadamente por 30 Colombias. Entonces es como que a Rusia, que ya de por sí es un país grande, con buena población, pero sobre todo grande en territorio, entonces Rusia tiene un amiguito que vale por 30 Colombias. Entonces, China tiene mucha capacidad para producir, pero también para comprar. Y la economía estadounidense, si dependía un poquito de la rusa, depende mucho más de la China también. Miren el escándalo que hubo cuando había el problema entre Donald Trump y Huawei, ¿se acuerdan? Y miren los celulares que tenemos. Ariel, excelente hombre. Celulares de libros, Motorola y Huawei. El coordinador del proyecto. Entonces, Motorola y Huawei son empresas bastante poderosas. A Estados Unidos no le conviene pelear con China. Y a Europa no le conviene tanto pelear con Rusia, porque Europa depende en gran parte del gas ruso. Estados Unidos no logra suplir el gas ruso. Todo el mundo depende del trigo. Del trigo de 3 países: de Rusia, de China y de la India. Entonces, la India tiene una alianza con Brasil, por ejemplo, que al estar Bolsonaro, pues esa unión se pone un poco en duda, pero que esa unión empezó con Lula da Silva. Y también en ese convenio está China, y la India es una potencia en medicina.
y es una economía que está tirando al proteccionismo. Entonces, el mundo depende también de los fertilizantes. El país que más produce fertilizantes es Rusia. Y el costo de los alimentos depende casi en un 50% de los fertilizantes. Entonces, miren, irse a esta guerra fría con Rusia implica poco gas natural para Europa, poco trigo, pocos fertilizantes y menos petróleo. Y Estados Unidos es el país que más consume petróleo y que más necesita petróleo. Entonces, ¿por qué Biden, el presidente de Estados Unidos, está evaluando la posibilidad de perdonar al régimen castrochavista de Nicolás Maduro? Porque Venezuela es el país que más reservas petroleras tiene. No se sabe cuántos años, pero algunos dicen que 200, otros dicen que 80, pero el hecho es que Venezuela es el país que más reservas petroleras tiene. Entonces, Estados Unidos depende de los árabes, depende un poquito ya de Venezuela también, porque el petróleo ruso también es importante. Entonces es una guerra fría bastante pareja por eso. Entonces, la mejor herramienta de Estados Unidos es la militar. Y Estados Unidos en 1949 armó una organización militar que se llama la OTAN, que era básicamente un acuerdo, un pacto entre los países del Atlántico Norte para hacer la de los mosqueteros. Si atacan a uno, atacan a todos. La OTAN la fundaron 12 países, pero se le fueron uniendo, en esa primera guerra fría se le fueron uniendo varios países. Ya para 1991, cuando se separó la Unión Soviética, ya tenían 16 miembros hasta 1991, pero hasta la fecha ya son 30. Entonces miren, prácticamente en los últimos 30 años la OTAN se duplicó en miembros. Suecia y Finlandia quieren ingresar, pero Turquía no está de acuerdo por unos conflictos que tiene con los kurdos y por unos desacuerdos que ha tenido con esos países escandinavos. Croacia tampoco le gusta mucho la idea. Entonces Estados Unidos está tratando de convencer a Turquía y a Croacia para que no sean un obstáculo y Suecia y Finlandia se puedan unir a la OTAN. ¿Y esto qué implica? Que quedan muy cerquita de Moscú. Entonces, tirar una bomba desde ahí podría ocasionar la Tercera Guerra Mundial. Por eso, se puede decir que este conflicto global puede poner en riesgo la vida del planeta, pero no pueden ser tan brutos de enfrentarse entre sí, porque si se enfrentan entre sí, van a poder acabar con el mundo perfectamente, y no solamente con la especie humana, sino con otras especies. Entonces, quiero que conectemos un poco con el plano local, para que ustedes vean que todo está conectado. La tesis mundial ya la tenemos. Colombia también ha sido partícipe de esa Guerra Fría. Recordemos que Colombia mandó un batallón para la Guerra de Corea, que se desarrolló entre 1950 y 1953. Y ahí demostró que Colombia era un patio trasero de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando Colombia participó en la Guerra de Corea, tomó partido por Estados Unidos, y es entendible que tome partido por Estados Unidos y no por la Unión Soviética. Pero en Colombia, como ustedes saben, hay una oligarquía que se estaba quedando con las tierras, que estaba desplazando gente ya desde la época de Gaitán, sobre todo en esta época de la violencia, y que después de desplazar gente, de llamar
a la gente que estaba indignada por la muerte de Gaitán Chusma. Después de eso, de crear fuerzas antichusmeras, que eran como las fuerzas paramilitares de la época, sin que se les dijera paramilitares, se les llamaba pájaros, se les llamaba penca, se les llamaba antichusmeros. Entonces estos están matando a los gaitanistas que estaban indignados por el magnicidio contra Jorge Eliezer Gaitán en 1948, que luego se comprobó que la CIA tuvo que ver ahí. Entonces estos campesinos y estos obreros vieron cómo en 1964 el presidente conservador Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma Valencia, mandó el ejército y asesinó a 64 campesinos que eran gaitanistas. Entre ellos estaba un señor llamado Pedro Antonio Marí, que luego se llamó Manuel Marulanda Vélez al estilo fijo. Entonces ese señor funda la guerrilla de las FARC. La guerrilla de las FARC no nace porque, ay, qué rico dar bala con el ejército, qué rico, no, o qué rico ser subversivo. Esta guerrilla nace porque el gobierno de Guillermo León Valencia aplica el plan Lazo, Latin American Security Operation, que se traduce en Lazo con Z, y con este plan Lazo, motivan a estos campesinos a que imiten modelos extranjeros de la Guerra Fría. Obviamente, si el plan Lazo fue inspirado en John F. Kennedy, el presidente de Estados Unidos, el plan contra Lazo tenía que estar inspirado en los enemigos de Estados Unidos. Entonces, las FARC nacen tratando de imitar el modelo ruso de la revolución de 1917. Entonces, las FARC nace como una vertiente de la Guerra Fría que está a favor de los soviéticos. El ELN nace como una vertiente que quiere hacer la revolución cubana, aplicar la teoría focalista del Che Guevara. El EPL nace como una vertiente china de querer hacer en Colombia una revolución al estilo Mao, una guerra de guerrillas, yendo del campo a la ciudad, yendo de las veredas a los municipios, de los municipios a las ciudades, de las ciudades a las grandes ciudades y los departamentos, y tomarse el país. Eso se llama una revolución maoísta. Entonces, las tres guerrillas socialistas más viejas del país nacen por motivos netamente de la Guerra Fría. No nacen que porque hay que rico tirar bala, no. Y hay una cuarta guerrilla que se llama el M-19, que esta nace a raíz de un fraude electoral contra Gustavo Rojas Pinilla, que había participado en la guerra de Corea, pero que luego le da un golpe de estado al gobierno porque nota que hay una dictadura tras la muerte de Gaitán, representada en los últimos dos gobiernos. Entonces miren, el que fue dictador no gobernó tan mal como Rojas Pinilla, entonces el pueblo lo quería. Y funda un partido que se llama la ANAPO. La ANAPO es el castrochavismo de la época. La ANAPO no es de izquierda, tampoco es de derecha, pero se opone a la oligarquía liberal conservadora que se reparte el poder con el Frente Nacional. Entonces la ANAPO tiene como candidato a Rojas Pinilla y se enfrenta al candidato del Frente Nacional, que es el candidato que apoyan las oligarquías conservadoras y liberales. Y a partir de ahí podemos decir que nuestro país entra en una situación muy compleja, porque las guerrillas más viejas tienen cómo sustentarse, porque tienen cierto apoyo internacional. Entonces, las FARC tiene un apoyo soviético, el ELN un apoyo cubano y el EPL un apoyo chino, no solamente económico sino ideológico. Pero el M-19 es una guerrilla nacionalista que nace de un descontento de robo electoral. Entonces el M-19 no tiene un modelo socialista, sino que tiene un modelo socialdemócrata, pero de un pueblo alzado en armas. Entonces, al M-19 no tener ese apoyo de la Guerra Fría Internacional, les toca financiarse con lo que ellos llaman el impuesto al rico. El impuesto al rico es que ellos dicen, este político es corrupto, entonces
vamos a secuestrarlo para quitarle lo que este le ha robado al pueblo y devolvérselo al pueblo. Ese supermercado apoya a esta mafia. Entonces vamos a asaltar ese supermercado y vamos a repartir comida en los barrios pobres. O sea, el M-19 era una guerrilla muy urbana y muy robinhoodesca, y por eso el M-19 no gozaba de tanto repudio como las otras guerrillas, porque era una guerrilla más urbana y los veían como los que están acabando con la verdadera oligarquía del país y los que están realmente dándole al pueblo como tal. Entonces se crea un sentimiento de nacionalismo con el M-19. Por eso hay gente que todavía quiere el M-19. Ustedes han visto que aquí en la U, entonces, el M-19 logra romper con muchas cosas. Se roban la espada de Bolívar y nunca la pueden recuperar hasta que ellos supuestamente la devuelven, y cuando la devuelven dicen que era una copia. Y otra cosa muy curiosa, que en esa época también había terrorismo de Estado, y como estábamos en una guerra fría más evidente que la que hay en este momento, y ya más avanzada que la que hay en este momento también, entonces era muy difícil que alguien fuera, como le dicen hoy día, tibio. O sea, casi nadie era tibio a nivel de población, porque a nivel de países había una organización que se llamaba países no alineados. O sea, los países no alineados eran los que no estaban ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos, que eso lo vamos a estudiar también. Esos eran los tibios, los que hoy día llamarían tibios, los no alineados. Pero Colombia pues sí estaba alineado, y por ende, al Colombia estar alineado, pues cualquier ideología que fuera diferente a la estadounidense o a la OTAN era enemiga. Fuera soviética, fuera china, fuera rusa, fuera nicaragüense a partir de 1979. Entonces, aquí en Colombia exilian escritores. Gabriel García Márquez es un exiliado, pero estando en el exilio en México, gana el Premio Nobel de Literatura en 1982. Entonces miren la hipocresía. Dicen, es que no, nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Pero ¿saben por qué fue exiliado? Porque era amigo de Fidel Castro, el presidente del régimen cubano, que claramente pues terminó convertido también en una dictadura, como las dictaduras de derecha que había en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay. Entonces, ¿yo qué les quiero proponer? Yo les quiero proponer que conectemos esa tesis internacional con la tesis nacional, y por último con la tesis regional, porque ahí es donde está el meollo del asunto. Lo que pasó con el alcalde Daniel Quintero, y con eso quiero terminar este bloque, es un ejemplo de Guerra Fría. ¿Por qué tiene que ver Daniel Quintero con lo que pasa en el este de Ucrania y con lo que pasa en Colombia con el proceso electoral? Tiene que ver todo. Porque en la Guerra Fría yo pongo a otro a que haga el trabajo sucio. Entonces se supone que la Procuraduría tiene que ser neutral, pero no hay que ser historiador, ni abogado, ni politólogo para saber que la Procuraduría no es neutral, ni tampoco los alcaldes son neutrales. Entonces, o sea, eso de que participó en política, eso hay que quitarlo, porque eso es algo hipócrita. No nos podemos meter el dedo a la boca a nosotros mismos. O sea, eso es hipócrita. Todos somos seres políticos, todos participamos de política. Es más, si no hablamos nunca de política, si callamos las injusticias, también estamos participando en política, porque el que calla también hace. En la dictadura de Pinochet desaparecieron más de 30.000 personas, y en Chile Pinochet no pagó un solo día de cárcel. Pagó cárcel en Londres, y fue porque el juez español Baltasar Garzón lo encerró porque había matado a un ciudadano español, solo por eso. Pero si no fuera por eso, Pinochet hubiera muerto impune, y esas 30.000 personas totalmente impunes, y de hecho quedaron impunes en Chile. Y en Chile todavía hay gente que defiende a Pinochet, así como aquí hay gente que defiende a Uribe. Entonces es algo muy curioso cómo están las dinámicas en la política. Entonces la tesis que quiero decir es que todos participamos en política, pero no todos hacemos proselitismo, porque es que son dos cosas muy diferentes. Si yo me defiendo de un grupo político, o si yo digo mi opinión política, yo ahí estoy participando en política.
pero no me pueden acusar de hacer proselitismo. Pero si yo traigo una pancarta grande del pacto histórico, o traigo una pancarta grande de Fico, el presidente de la gente y todo eso, eso sí es proselitismo y me meto en la grande. Y me pasa lo mismo que a Daniel Quintero. Pero es que, porque eso se va hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque eso es un tema debatible. O sea, si a mí me quieren revocar una ideología política y yo me defiendo de esa ideología política y luego esa ideología política me acusa de participar en política, eso es muy diferente a hacer proselitismo. El proselitismo es más difícil de comprobar, porque para que haya proselitismo tiene que haber todo un proceso demostrado de campaña, de que uno está haciendo una campaña directamente explícita, porque los abogados no castigan por presuposiciones, menos los jueces. Y los jueces también son abogados, pero también tienen posición política. Entonces, miren que todo está conectado. Lo nacional, lo regional, incluso lo familiar, todo está conectado con la política, somos seres políticos y es muy hipócrita decir que es que no, yo no participo en política. Al decir que no participo en política, ya está participando también en política. Entonces, les propongo que tengamos un descansito de 20 minutos para que hagamos la segunda parte de la clase.